Bueno, bienvenidos a esta conferencia cuyo tema es la valoración preparatoria y la preparación para la cirugía en el anciano con fractura de cadera. Eh, yo soy Diego Chavarro, mucho gusto. Soy médico geriatra, trabajo en el Hospital Universitario San Ignacio en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Y muchas gracias al comité organizador por la invitación a participar en esta sesión. Y como temas a tratar, o como dentro de la propuesta del itinerario para esta conferencia, por un lado está algunos elementos de la introducción, por otro lado, cuál es la propuesta o cómo debería ser el manejo en urgencias, luego en sala de hospitalización y algunos aspectos especiales, terminando con algunos indicadores que deberían considerarse y unos mensajes finales. En cuanto a la fractura de cadera, debemos recordar algunos aspectos generales y por un lado, un elemento muy importante es dentro de los principios de la ortogeriatría está el manejo conjunto o el comanejo en este caso. Adicionalmente, otro elemento muy importante es que dentro de esta valoración preoperatoria o dentro de esta valoración prequirúrgica y la preparación para la cirugía, empieza desde el momento en que se está sospechando la fractura. Es así que debemos considerar que el manejo quirúrgico será en este caso el manejo definitivo en la mayoría de los casos. En la valoración prequirúrgica debemos recordar algunos aspectos generales y algunos interrogantes que debemos plantear. Y es como, por ejemplo, el riesgo anestésico para la cirugía es alto, se presenta en el contexto de una fractura centinela, la persona presentaba delirium previo o posterior a la fractura, y entonces aquí vienen algunos interrogantes como el delirio en incidente, la valoración del adecuado riesgo cardiopulmonar, considerar cuáles serán los riesgos de desenlace funcional adverso. Entonces aquí tenemos unos temas importantes como son la desnutrición por un lado, la polifarmacia, la función renal, la pluripatología. Y otro elemento muy importante es cuando yo haga la valoración, todos los aspectos que están relacionados con la valoración funcional, es muy importante considerar establecer la situación basal definida como 15 días antes previo a la caída o previo a la fractura. Eh, y un elemento nuevo que no podemos menospreciar es considerar o contemplar un checklist que esté validado y que incluya este cribado para infección por SARS-CoV-2, pues, dado que estamos en un contexto de pandemia y existen estas publicaciones donde afortunadamente ya hay algunas recomendaciones en las cuales y algunos pasos que debemos tener en cuenta y que los vamos a mencionar, eh, por lo menos de forma ligera para considerar. Entonces, empezando de cómo deberíamos actuar en urgencias. Entonces, urgencias va a ser el escenario ideal para el diagnóstico y el abordaje inicial. Entonces, ¿cómo diagnosticar una fractura? Pues indiscutiblemente empieza desde la sospecha. Entonces, ¿cómo se sospecha una fractura? Entonces, primero desde los aspectos clínicos y lo puede hacer cualquier personal de la salud. Eh, Indiscutiblemente, si estamos en el contexto de una persona que ha presentado una caída con posterior dificultad o imposibilidad para la marcha, pues será un elemento importante. Y adicionalmente, siempre encontramos algunos signos y síntomas, como sería el acortamiento, la extremidad de abducción, y adicionalmente con una rotación interna, pues eh, indiscutiblemente debería hacernos sospechar aún más sobre esta fractura. Pero otro elemento muy importante es la confirmación necesitará una imagen radiológica. En estos casos, en la mayoría podríamos utilizar, por ejemplo, una radiografía anteroposterior de pelvis. Y en casos especiales se debería contemplar, por ejemplo, otro tipo de imágenes, ya sea una tomografía o una resonancia, si existen dudas con la radiografía. ¿Y quién es la persona más idónea para hacer esta interpretación o este diagnóstico? Indiscutiblemente un ortopedista o traumatólogo, eh, que será parte importante y es quien podría estar empezando este proceso de diagnóstico. Pero entonces, luego de pensar cómo se diagnostica, en dónde se diagnostica, entonces el escenario ideal sería en un servicio de urgencias. Sin embargo, en algunos casos
el paciente lo podríamos estar viendo en el domicilio o incluso en la consulta externa. Entonces, es muy importante que si no es en urgencias este primer escenario, igual se considere su derivación a un servicio de urgencias donde tenga entonces esa capacidad resolutiva quirúrgica para pacientes con fractura de cadera. Eh, pues porque aquí, como vamos a estar en una carrera contra el tiempo, entonces la idea es que se derive de una vez a un centro especializado que cuente con las particularidades para la atención integral de estos pacientes. Y adicionalmente, entonces, ¿qué se hace después de que se diagnostica? Entonces, por un lado, es muy importante el registro epidemiológico y que este registro sea el apropiado. Eso quiere decir que, por ejemplo, dentro del manual de codificación, entonces en el CIE-10, por ejemplo, es el más frecuente y es el que nos rige de forma internacional. Entonces, consignar de forma apropiada la fractura. Y por otro lado, generar la orden de hospitalización. Y dentro de esta orden de hospitalización, considerar algunos elementos como hacer un adecuado ingreso médico, donde esté la historia clínica completa. Generar unas indicaciones iniciales de manejo que idealmente estén protocolizadas. La solicitud de unos exámenes paraclínicos, el traslado a una sala de hospitalización y como estamos hablando que el manejo es integral, así como el ortopedista o traumatólogo confirmó la fractura, tener el manejo conjunto por una especialidad clínica que en este caso en particular eh, es geriatría o si no cuentan con el recurso de geriatría entonces podría ser medicina interna, pues porque como se mencionará durante todo este curso, entonces el manejo conjunto o el co-management pues va a ser una de las premisas en la atención del paciente con fracturas por fragilidad. Pero entonces, ¿qué pasa si estamos en este contexto de pandemia? Entonces, efectivamente, uno de los elementos importantes que debemos recordar, y más con estas publicaciones recientes en las cuales nos recuerdan algunos lineamientos, y uno de ellos es, primero, contar con un checklist o con un interrogatorio básico para descartar si estamos en el contexto de un paciente con un caso sospechoso para COVID-19 o si simplemente seguimos esta atención eh, tradicional del paciente con fractura. Eh, entonces, dentro de estos interrogatorios mínimos que debería considerar es si ha tenido contacto con casos sospechosos, si tiene clínica o tiene signos y síntomas de infección respiratoria, si tiene cambios radiológicos que sean sugestivos de neumonía viral o si incluso tiene una prueba positiva para infección por SARS-CoV-2. En el escenario que estemos en un caso sospechoso o confirmado, pues entonces ya seguimos con esta atención que va a ser protocolizada, donde entonces un elemento importante va a ser, por un lado, establecer la estabilidad clínica del paciente, seguir todos los elementos eh, recomendados desde el protocolo de bioseguridad y poder establecer cuál va a ser el momento quirúrgico más apropiado para el paciente. Si no estamos en el escenario, un caso sospechoso de infección por COVID-19, pues continuaremos nuestra atención tradicional, en la cual, pues una de las premisas que va a ser importante es considerar la cirugía precoz, que sean las primeras 24 o 48 horas posterior al ingreso. Y pues, entonces, dentro de esas indicaciones iniciales de manejo, por un lado estaría, por ejemplo, establecer la hidratación endovenosa. Tenemos publicaciones donde nos recomiendan el uso rutinario de solución salina. Otras en las cuales hablan de la utilización de cristaloides. Sin embargo, no podemos olvidar que tenemos un objetivo que por un lado es evitar la deshidratación, pero como podemos tener personas comórbidas, entonces también debemos evitar la sobrecarga de volumen. Entonces, esta prescripción de hidratación endovenosa, pues indiscutiblemente será individualizada según las características de nuestro paciente. Otro elemento importante va a ser la dieta. Entonces, la dieta se debe prescribir desde el momento del ingreso. Solamente suspenderé la vía oral, pues, previo al procedimiento quirúrgico. Y dentro de los aspectos generales está, por un lado, que la dieta debe ser hipercalórica e hiperproteica. Existen algunas recomendaciones internacionales y sobre todo si uno recuerda y revisa las guías ya sean de la ESPEN o de la ASPEN,
Un elemento importante es que ellos en algún momento llegan a recomendar, por ejemplo, el uso rutinario de suplementos nutricionales orales. Sin embargo, pues esto ya dependerá de las recomendaciones específicas con las cuales se cuenten en cada centro. Y aquí va a ser importante, por ejemplo, utilizar el control de ingesta y si realmente el paciente requiere el suplemento y logra por lo menos ese gasto energético basal. Otro punto importante a resaltar es la profilaxis antiembólica. Entonces, la mayoría de las guías coinciden, por ejemplo, en el uso de tromboprofilaxis con medicamentos como heparina de bajo peso molecular o con heparina no fraccionada. ¿De qué dependerá su indicación? Entonces, por un lado, contar con la estimación de tasa de filtración glomerular y solo si la tasa es menor de 30, pues utilizar heparina no fraccionada y si no, pues convencionalmente utilizar heparina de bajo peso molecular en caso de que no esté contraindicada. Otro elemento importante y una de las indicaciones generales es la analgesia. Entonces, ¿la analgesia de qué depende? Primero, de una adecuada evaluación del dolor. Y si recordamos las indicaciones de la OMS sobre la analgesia, la fractura de cadera indiscutiblemente va a producir un dolor intenso. Entonces, dentro de este manejo debemos considerar un ahorrador de opioide como es el paracetamol, a una dosis sugerida de 1 gramo vía oral cada 8 horas. Y, por ejemplo, opioides de alta intensidad. ¿Cuál? Pues depende del contexto en el cual me desenvuelva y cuál tenga disponible. Pero un elemento en el que vale la pena enfatizar es evitar el uso rutinario de AINES, pues por el riesgo en este caso de lesión renal aguda y de complicaciones asociadas. Eh, Otro elemento que vale la pena tener en cuenta dentro de estas indicaciones iniciales está la prevención de la constipación. El lineamiento general estaría relacionado con prescribir dieta que sea rica en fibra y con abundantes líquidos orales siempre y cuando no haya contraindicación. Y como estaríamos utilizando opioides que aumentan el riesgo de constipación, entonces considerar el uso concomitante de laxantes con un efecto osmótico. Un ejemplo podría ser el polietilenglicol o la lactulosa, según el protocolo institucional o las disponibilidades en cada centro. Adicionalmente, realizar una conciliación medicamentosa. Eso quiere decir que será acorde al perfil de comorbilidad y de los protocolos institucionales que tengan disponibles. Cuando miramos los exámenes paraclínicos, entonces, revisando entonces publicaciones recientes, entonces, en la nueva edición del libro de ortogeriatría, eh, editado por David, dentro de las recomendaciones del capítulo de evaluación prequirúrgica está la solicitud rutinaria de paraclínicos como puede ser un hemograma, la función renal, tiempos de coagulación, electrolitos, una glicemia central, el tipo sanguíneo con el RH y adicionalmente un electrocardiograma. Ya otro tipo de paraclínicos pues dependerán indiscutiblemente de los factores de riesgo individuales. Recientemente, en febrero de este año, previo a la pandemia, se hizo el encuentro de egresados de ALMA, que es la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, y el tema central o uno de los temas centrales era la valoración o la atención del paciente con fractura de cadera y en general osteoporosis. Hicimos una propuesta de unos valores aceptables para la cirugía en personas de 60 o más años con fractura de cadera. Y dentro de ellos, por ejemplo, estaba tener un hematocrito mínimo de un 30%, unos niveles de protrombina de mínimo el 70% de activación, unos niveles de sodio entre 130 y 155, unos niveles de potasio entre 3 y 5, y, idealmente contar con una tasa de filtración de 15 o superior, y en casos de que fuera menor a esta, pues entonces haber evaluado si el paciente se beneficia de terapia de reemplazo renal o tener en cuyo caso el concepto de nefrología si se considera necesario. Entonces, en hospitalización, luego de que ya hemos generado esta orden de hospitalización, ya está el paciente en la planta, idealmente en nuestras unidades de ortogeriatría, eh, debe ser muy importante, por un lado, abordar los aspectos clínicos y diagnósticos que serían complementarios a los quirúrgicos. Entonces, el ingreso ortogeriátrico será importante, entonces el manejo conjunto y las indicaciones de ambas especialidades serán primordiales. No olvidar el manejo inicial con familiares, entonces resolver cuáles son las expectativas y cuáles son todo el proceso.
y explicar un poco qué es lo que se espera y el paso a paso. Y otro elemento muy importante va a ser eh, planificar el manejo quirúrgico definitivo y que éste se lograra en las primeras 24 o 48 horas posterior al ingreso. Y un reto va a ser toda la prehabilitación. Y esto ya dependerá de las posiciones en cada centro. En cuanto a las indicaciones ya específicas en hospitalización, por un lado, dentro de las generales estaría revisar las órdenes de urgencia, revisar los paraclínicos, entonces descartar en este caso, por ejemplo, arritmias o lesión renal aguda o anemias severas e indiscutiblemente poder programar la cirugía. Por otro lado, solicitar exámenes complementarios según el perfil de comorbilidad, el estudio osteometabólico, hacer búsqueda activa de otras condiciones como puede ser la anemia o como puede ser hipolvoinemia por desnutrición o hiponatremia o el estudio del secundarismo de la osteoporosis. También hacer el ajuste de medicamentos, pues primero acorde a la medicación crónica. No olvidar reducir la polifarmacia y hacer el ajuste acorde al perfil de comorbilidad, las dosis adecuadas, las indicaciones e incluso los protocolos institucionales. En la evolución médica diaria tenemos uno de los elementos generales donde por un lado se busca eh, objetivar las complicaciones. Entonces no podemos olvidar entonces el adecuado control del dolor, la prevención del delirio, la tromboprofilaxis, el seguimiento de trombocitopenia si se llegara a presentar como efecto secundario de medicamentos, en este caso por la misma tromboprofilaxis, la prevención de infección, eh, la detección temprana de anemia o evitar lesiones en piel. Entonces tenemos algunas premisas como la movilización precoz y la prehabilitación, que será un elemento importante, y consideramos siempre, pues, dentro del manejo rutinario, el seguimiento de los signos vitales, la prevención, por ejemplo, de estreñimiento, de constipación, que el paciente no tenga retención urinaria y tenga una adecuada diuresis, que esté tolerando la vía oral, que tenga un adecuado patrón de sueño. Y dentro de los aspectos finales, también evitar estos mitos que se pueden presentar a veces en la atención de pacientes, por mencionar algunos. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene indicación previa de uso de medicamentos, como puede ser en este caso ácido acetil salicílico, entonces este tipo de medicamentos no debería, por ejemplo, suspender la cirugía, sino simplemente continuar su curso. O si recibía hipoglicemiantes orales para el manejo de diabetes, lo mismo no contraindica el procedimiento quirúrgico, simplemente va a ser importante mirar cuáles son los lineamientos institucionales y en este caso en particular, por ejemplo, utilizar el esquema basal-bolo como puede ser una de las indicaciones si es el requerimiento para el paciente. Otros como por ejemplo el uso rutinario de ecocardiograma, pues digamos que no está indicado, a no ser que según la valoración del riesgo fuera necesario, o la solicitud de rutina de uroanálisis, pues que tampoco debería hacerse o debería precisarse solamente si tiene signos o síntomas irritativos urinarios. Y entre los indicadores que se deberían considerar para la atención en esta fase preoperatoria, por ejemplo, desde el punto de vista organizacional, por ejemplo, estaría el tiempo de espera prequirúrgico o el tiempo de estadía total. O, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, como tengo, por un lado, es muy importante prevenir complicaciones, entonces la incidencia de las complicaciones será un elemento importante. Y por otro lado, la mortalidad intrahospitalaria, pues que indiscutiblemente es un gran ítem de seguimiento. Entonces, como mensajes finales, por un lado tenemos que el comanejo o el manejo conjunto es la mejor alternativa. Protocolizar las indicaciones para el manejo en urgencias y en hospitalización es ideal. La cirugía va a estar indicada en la mayoría de los casos. La prehabilitación va a ser un reto y aún más si el tiempo de espera quirúrgico es mayor a 48 horas. Abolir los mitos locales va a ser importante y utilizar indicadores pues va a ser idealmente eh, ideal. Muchas gracias. Obrigado.